Si abren sus Biblias, estamos en Génesis. Génesis capítulo 22. El título dado aquí es La prueba de Dios. El libro de principios, la historia de la humanidad. Génesis 22. ¿Necesitan Biblia? Les prestamos. Si necesitan Biblia, levanten la mano, les prestamos una Biblia. ¿No? ¿Todos traen su Biblia? Van bien, ¿eh? ¿Todos traen crayola para tomar notas? ¿No? ¿Una pluma? Génesis 22. ¿Ya están todos ahí? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Favor de tomar asiento. Ahora, nosotros, fíjate, no podemos poner nuestra confianza en una fe que no ha sido probada. La verdadera fe siempre se prueba, siempre se prueba. Satanás, fíjate, nos tienta para sacar lo peor de nosotros, pero Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Santiago 1:12 al 15 dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces hay una gran lección en esto. Verdaderamente una gran lección aquí que espero que vayamos a ver y poder aprender. Debemos de aprender. Y esa es: fe de obediencia supera las pruebas de la vida. Fe de obediencia supera las pruebas de la vida. Lo podemos ver y entender así. El santo que camina más cerca al Señor, entre más te arrimas al Señor, más cerca que caminas a Él, el santo que este es el santo que Dios prueba a lo máximo para su gloria. Las pruebas más severas de la vida vienen del Señor, y las bendiciones más grandes siempre las acompañan. Muchos no quieren pasar la prueba. Quieren las bendiciones, pero tenemos que pasar las pruebas.
para poder recibir las grandes bendiciones que acompañan. Bueno, vamos a ver aquí 3 puntos en esta mañana acerca de este capítulo. El primer punto es una prueba. Es el versículo 1 al 2. Confianza, versículo 3 al 12. El tercer punto es la verdad, versículo 13 al 24. Comenzando aquí con una prueba, el versículo 1 una vez más dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, heme aquí. Después de estas cosas, pues ¿cuáles cosas, verdad? Pues el capítulo 21. Después del capítulo 21, de todo lo que pasó. Y si recuerdan que la promesa se cumplió, Isaac nació después de 25 años de ser prometido. Capítulo 21. Después de estas cosas. Vienen siendo ahora, que quiero que entiendan esto. Después de estas cosas vienen siendo como eso de 15 a 30 años han pasado. Son los años que piensan que pasaron entre el capítulo 21 al capítulo 22. Así que la semana pasada, cuando vimos el capítulo 21, eran hace 15, 30 años más o menos por ahí. Ese es el tiempo que ha pasado. La Biblia no nos dice lo que pasó durante esos días. Y en esos días podemos decir, en esos años. Pero sí sabemos que Dios estaba obrando en esta familia. Abraham, fíjate, yo creo que ha de haber instruido a su hijo a la relación que él mismo tenía con Dios, dándolo saber y entender quién era Dios en la vida y qué fe tenía en él. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham, nuestra fe, te voy a decir, está compuesta de pruebas. Todo el tiempo va a haber pruebas. Dios va a traer pruebas a nuestras vidas. Probó, examinando, experimentando, probando. Esperamos. Si tienen su celular puesto, cámbienlo el sonido, ¿no? Para que no vaya a timbrar. Hay que prestarle la atención que se merece la palabra de Dios. Amén. Dios nos prueba, fíjate, para atraernos para arriba, hacia Él. Satanás trae la tentación para atraernos hacia abajo, para separarnos de Dios, para separarnos de la relación que debemos de tener. Si nos ponemos a pensar, si reconocemos que Dios nos ha dado una prueba, en realidad lo tenemos que ver de esta manera. El cristiano maduro lo va a entender que es un complemento de Dios. ¿La prueba? Un complemento de Dios. Sí, te voy a decir por qué. Porque nos demuestra que Dios nos quiere promover. Nos demuestra que Dios quiere que uno vaya a ascender, elevarse de posición. Es más, te voy a decir, muchos dicen, ay, ¿y yo por qué? ¿Verdad? No, yo no. Te voy a decir esto, porque Él sabe lo que es mejor para tu vida, tanto la vida de tu familia. Y hay veces uno está haciendo nada. Dios te va a probar. Porque te quiere promover, te quiere levantar, quiere que hagas algo. Tenemos que saber que Dios nunca, fíjate, nunca nos manda una prueba si no estamos listos para esa prueba. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Es más, no sabemos si la podemos pasar. Muchas, ay no, yo no puedo. No, es que no puedo. No, y la peleamos. Pero si Él la mandó es porque Él sabe que puedes pasarla. Pero nuestra fe tiene que crecer. Nos tenemos que detener de Él. Ahora, si tomas
la actitud del opuesto, yo puedo. No, pues ya fallamos. Porque en la carne no se puede. Es en el Espíritu. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Lo llamó por nombre, Abraham, heme aquí. Mucho cristiano lo quiere, yo aquí estoy, heme aquí, ¿no? Emocionalmente quieren responder. Pero lo que quiero que entiendan aquí, vemos que inmediatamente Abraham respondió y él pudo responder, heme aquí. ¿Por qué? Porque vemos que tenía Dios el corazón de Abraham. Tenía una relación con él. Le podía hablar. Y en ese momento va a responder. El versículo 2 dice así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si recuerdan, aquí podemos ver y entender la razón que Dios expulsó a la esclava y su hijo en el capítulo 21. Recuerdan que escucha a tu esposa, Sara. Manda a la esclava a su hijo fuera de aquí, al desierto. Capítulo 21, si le gustan leer y darle un repaso. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Y ahora él ya no existía en la vida de Abraham. 15 a 30 años y ya no estaba ahí. Abraham ahora solamente tenía un hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. Y dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y aquí no sé si puedes ver el cuadro que se está pintando. Porque podemos ver a Dios el Padre con su hijo, su único, el unigénito hijo. Pero fíjate, Dios sabía lo que le pedía a Abraham. Y esta era una prueba. Podemos decir una prueba muy grande, especialmente para Abraham. Yo diría, wow, espero que Dios nunca haga una prueba así conmigo o contigo. Pero aquí la vemos en la Biblia. Con Abraham, su hijo. Y dice, ¿a quién amas? Esta es la primera vez que amas. Amor es usado en las Escrituras. Y vemos que es el amor que el Padre tiene por el Hijo. La raíz del amor está en Dios. No sabemos ni conocemos el verdadero amor aparte de Dios. Porque Dios es amor. Amén. La primera vez que vemos amor, la palabra amor en el Nuevo Testamento es en Mateo 3:17. Y nos dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas veces, lo que decimos que es amor hoy en día, no es amor. No es amor. Es un sentimiento o son emociones. No. Ay, te amo, mira, hasta chinito se me hizo el pelo. No. Emociones. Pero eso no es amor. Es un tipo de amor, pero no es el amor bíblico. Juan 3:16 dice así, que este amor es demostrado, no es como me siento de momento a momento. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, su Hijo unigénito, para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, lo dio. Amor de sacrificio, amor demostrado. Muchos dicen, no, pues te amo, ya tú sabes que te amo, pero ¿lo estás demostrando?
Ese es el verdadero amor, el amor en Dios. Dios el Padre dio todo lo suyo por este mundo, dio lo máximo, dio a su propio Hijo. Y es posible que Abraham amó, su amor creció tanto que amaba más el regalo de Dios, su Hijo, que amaba más a Isaac más que a Dios. Dios le trajo una prueba muy grande. ¿A quién amas más? ¿Me amas a mí más que todo? Demuéstramelo. Demuéstrame ese amor. Muy posible que Abraham amaba a su hijo más que a Dios. Lo amó tanto que comenzó a tomar el lugar de Dios. Y es el peligro. Podemos amar cosas más que a Dios. Podemos amar a nuestro cónyuge más que a Dios. Podemos amar a nuestros hijos más que a Dios. La familia más que Dios. El trabajo, el deporte. Reemplazamos a Dios. Y Dios trae prueba. ¿Verdaderamente me amas? Pasa hoy en día, como les digo. El amor del esposo a la esposa, esposa por su esposo, una madre por sus hijos, un padre poniendo a sus hijos antes que a Dios. Cualquier actividad, cualquier cosa que nos quita la vista de quién debemos de amar con todo nuestro corazón. Isaac, a quien amas, le habló, y vete a tierra de Moriah. Vemos que este lugar fue escogido por Dios. Este es el lugar donde se construyó el templo de Salomón, ahí en Jerusalén. El lugar escogido para los sacrificios. Dios, fíjate, había hecho un camino para poder tener una relación con Él. Cómo poder cubrir los pecados. Y es ahí que también el sacrificio más grande iba a tomar lugar. Calvario. Este es el mero lugar, aún mencionado en Génesis 22. Que el Hijo de Dios fuera el sacrificio para pagar el pago de los pecados por el mundo. Ahí, en este monte. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y uno, cuando uno lee esto, yo digo, la primera vez que uno lo lee, como que no tiene sentido. Ponte a pensar, nuestra mente humana no tiene sentido. Después de esperar 25 años por la promesa, y ahora quiere que lo mate, que tome su vida. Como que no tiene sentido. Pero te voy a decir, va a haber tiempos en la vida que no entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Estamos perplejos, inciertos de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Quieres que haga qué? ¿En serio? Que me vaya a separar de... Pero no... Apártate. Pero tenemos que entender esta lección. Nosotros como cristianos vivimos por promesas, no por explicaciones. Eso se requiere fe. Muchas veces no vamos a tener la explicación. ¿No le explicó a Abraham
es por esto y esto, tal. No le explicó. Pero Abraham ya tenía promesas. Ahí les va una historia, ¿no? Ahí les va una historia. Un vaquero, ¿no? Un vaquero quería cubrir con una póliza de seguro porque nunca había tenido seguro. Se quería cubrir. Y el agente del seguro le preguntó al vaquero si había tenido accidentes en el año pasado. A ver, ¿has tenido accidentes en este último año? El vaquero le dijo, pues no, ni un accidente he tenido. No, pues va bien. Pero sí me mordió una víbora, me pateó el burro y me aventó el caballo. ¿Pero qué no fueron esos accidentes? Le contestó, no. Ellos lo hicieron a propósito. No fueron accidentes. Ahora, si un vaquero entiende que no hay accidentes, ¿cuánto más nosotros como cristianos? No hay accidentes. El cristiano, no. Mi vida, nuestras vidas están en las manos de Dios. Cuando algo pasa, tiene un propósito. Hay veces no entendemos el por qué. Pero te estás deteniendo de las promesas. No hay accidentes. Segundo punto, confianza. El versículo 3 dice así: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Me encanta que Abraham se levantó muy de mañana. Me encanta levantarme tempranito en la mañana. A mí me encanta tomarme mi café, pasar tiempo con el Señor, leer su palabra. Me encanta. Pero se levantó muy de mañana. Y quiero que entiendan esto. Lo que estamos viendo aquí es la obediencia de Abraham. Era inmediata. Se levantó muy de mañana. ¿Para qué? Para cumplir con lo que Dios le había dicho. Yo sé que saben esto, pero se los voy a repetir. Obediencia retardada es desobediencia. Obediencia retardada es desobediencia. Cuando Dios nos habla, no es de retardar, dilatar. Ay, mañana. Mañana. Ahí lo dejamos, ahí después. Cuando tenga, no. Tenemos que responder. Ser obedientes ahí cuando Dios nos habla. Te pregunto en esta mañana, yo no puedo contestar por ti, pero tú puedes contestar. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios aún aquí en la iglesia y no te rimas para orar? Te vas. Ahí después, yo puedo orar solo. Las excusas que hacemos es desobediencia. Cuando Dios nos habla, se requiere ese paso de fe, de responder. No es a nuestro tiempo, es de ser obediente inmediatamente. Fíjate, Abraham sabía que las promesas que Dios no se iban a contradecir. No iba a contradecir su voluntad. Él se detuvo de la promesa que le había dado de su hijo Isaac. Génesis 21:2 en la segunda parte. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Él lo creía. Creía esta promesa. Pero es cuando tratamos de entender o de calcular los resultados que no nos vamos a levantar muy temprano en la mañana. ¿Por qué? No, porque yo ya le pensé, ya sé cómo le voy a hacer. Ya tengo la respuesta. Y luego decimos, no, pues sí, Dios está. ¿No te dijo?
Salmos 119, versículo 60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Fíjate, ya, ahorita, en ese momento. No dejarlo para después. Te pregunto en esta mañana, ¿te has retardado en ser fiel? ¿Fiel en su obediencia? ¿Fiel, es más, en tu asistencia, donde Él te tiene? Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Vemos un ejemplo, un tipo de Cristo, el unigénito hijo que estuvo dispuesto a dar su vida para complacer a su padre. Yo creo que esto tomó lugar en el camino de 3 días a llegar a Moriah. Qué curioso que dice 3 días. Qué curioso. Isaac, tanto como nuestro Señor Cristo Jesús, fueron hijos prometidos. Los 2 nacieron milagrosamente. Cristo fue crucificado entre 2 ladrones. Y aquí vemos que 2 jóvenes iban en el camino con Isaac. Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Sabiendo lo que iba a hacer, caminando en fe y en obediencia. 3 días para pensarle, para sacarle, para hacerme para atrás. Pero él persistió en su obediencia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Persistir en nuestra obediencia, cumplir con nuestros compromisos. Si estás comprometido a servir en un ministerio, tenemos que cumplir. Amén. Tenemos que persistir. No podemos decir: no, pero es que estaba frío afuera. Está lloviendo hoy. Y luego no llegar. Y luego decir: no, pero es que me llegó visita. ¿Te imaginas si yo dijera: no, pues es que no pude llegar porque tenía que estudiar? ¿No llegar el domingo en la mañana? ¿El miércoles en la noche? Cuando el pueblo de Dios está reunido, buscando de Él, como el cuerpo. O como otros dicen: no, es que la familia, somos 8 y no podemos venir. No, ¿qué están diciendo? No, pero es que uno tenía catarro. Uno tenía catarro. Pero los 8 no pudieron venir. Sí iba a venir, pero es que me quedé en casa a cuidar a la niña. Pero varón, tu esposa la estaba cuidando. ¿Qué estabas haciendo? Tenemos que estar aquí. Tenemos que persistir. Recuerden que el compromiso no es con Dios, no es conmigo o con la iglesia, es con Dios. Amén. Isaac le preguntó a su padre y Jesús preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió, pero Isaac iba a ser librado. Pero en los ojos de Dios, fíjate, Isaac había muerto. Hebreos 11, 17 al 19 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Abraham, en toda confianza, si Dios me está pidiendo esto, yo sé que Dios puede levantarlo.
es a través de la resurrección de Jesús, a través de ser crucificado, de ser muerto, puesto en una tumba y ha resucitado. ¿Puedes ver? ¿Qué no puedes ver? Que Él está en control. Lo puedes ver de una distancia. ¿Lo estás viendo? ¿Qué no puedes ver? Que está en control. Dios está en control. Él es, fíjate, Él es fiel en cumplir lo que ha prometido. En sus promesas que encontramos, en sus promesas encontramos confort, encontramos paz. Es sus promesas que Él, fíjate, nos va a sostener. Nadie más lo hará. Él nos va a sostener. El versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate la confianza que tenía. Volveremos. Vamos a regresar. Pero fíjate, vemos una obediencia que está dispuesta en fe. Hay tiempos que uno tiene que ir a solas. Nosotros solos con el Señor. Cumplir lo que Él quiere de nosotros. Dios desea, fíjate, que pongamos nuestra confianza en Él. Muchas veces nosotros nos queremos esperar. No, pero es que estoy esperando a mi pareja, a mi cónyuge. Me tengo que esperar. Estoy esperando a mis hijos. Pero te voy a decir, en fe nos tenemos que mover solos. Cada uno tiene que responder individualmente. Puedes hacer la invitación, pero te tienes que mover a solas. Porque esa relación es entre ti y Dios. Es personal. A solas con el Señor. Y dice: adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía que ahí iban a morir. Pero que Dios era poderoso. Que Él podía levantar a su hijo de la muerte. Levantarlos a los dos de la muerte. ¿Por qué? Porque me he entregado. He puesto a muerte mi propia carne porque soy obediente a Dios. Adoraremos, y aquí vemos la primera vez que esta palabra es usada en las Escrituras. Someter, inclinar, pero implica que hay sacrificio. En adoración tiene que haber sacrificio, amor y obediencia. 3 cosas para que sea adoración: sacrificio, amor y obediencia. Si dices que adoras a Dios, te pregunto, ¿existen estos 3 en tu adoración? Si estamos enamorados con Dios, no importa lo que Dios nos pida. No importa. Lo hacemos en adoración hacia Él. Sacrificio, amor y obediencia. El versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac, el sacrificio. Podemos decir que cargaba su propia cruz, igual a lo que el Cristo Jesús hizo. El Señor cargaba su propia cruz. Juan 19:17. Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota. El Hijo, fíjate, no se quejaba, obedecía al Padre. Juan 10:17-18 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío.
Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No, se ha de haber rascado la cabeza ahí. ¿Qué está pasando aquí? Abraham, muy bien, como les dije, esos años se pasaron, había entrenado a su hijo muy bien. Él sabía que para poder tener comunión con Dios tenía que haber un sacrificio, un holocausto. Está la leña, está el fuego, está el cuchillo. Pero como que algo falta aquí. ¿Qué vamos a ir a hacer? Todos los sacrificios que hubo en el Antiguo Testamento, quiero que entiendan, es un cuadro, fueron un cuadro del sacrificio que estaba por venir. Jesús, el Cordero que Dios, el Padre, iba a proveer. El sacrificio perfecto. El versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. No le pienses mucho, mi hijo, ¿no? No te preocupes. Dios va a proveer. Pero pregunto, ¿de qué se podía detener Abraham? Se le estaba pidiendo mucho. ¿Se podía detener de sus propósitos, de sus propios sentimientos, de lo que yo pienso? Yo creo que ha de haber sufrido mucho en este camino con su hijo, porque amaba a su hijo, pero también amaba a Dios. Y lo amaba tanto que lo iba a obedecer. Iba a obedecer a Dios. Pero fíjate, no se podía detener de sí mismo. No se podía detener de sus sentimientos. Iba a solas con su hijo y su hijo no sabía lo que estaba por venir. Entonces, no se podía detener de personas. ¿No? Ay, fíjate lo que tengo que hacer. Ay, mira, compadre. Ay, comadre, mira. Sara estaba en casa y sus otros 2 siervos ya se habían quedado atrás con el burro. Ahí va. Claro que le tenemos que dar gracias a Dios por amigos y familia. Pero te voy a decir, hay ciertas cargas que vamos a tener que cargar a solas. Vienen esos momentos, esos tiempos. Lo único que se podía detener a Abraham era de la promesa y la provisión del Señor, de Dios. Y ya había tenido la experiencia personalmente en ver el poder y la resurrección de algo muerto en su propio cuerpo. Él ya había visto el poder de Dios. Te pregunto, ¿no has visto la mano de Dios moverse? ¿No has experimentado el poder de Dios en tu vida? Ahí vienen esas pruebas. Romanos 4, 19 al 21 dice así, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ay, pero estoy bien viejito, ya no puedo, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Fíjate la fe. Y se encuentra a solas una vez más en su vida. Pero él sabía, muy bien sabía. Entendía que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. Abraham tenía gran fe. Porque no existe un ejemplo que Dios había levantado a alguien de la muerte. No existe un ejemplo, no hay ni un ejemplo.
antes de este punto en la historia de la humanidad. Pero fíjate, Abraham, mi Dios, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, creador de mi vida, Él puede hacer esto. El versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, para que puedan entender, Isaac para este tiempo ya tiene como eso de 17, 18 años de edad. Ya no es un niño. Algunos comentarios dicen que tendría a lo máximo como eso de 30 años. Entonces, si ese es el caso, Abraham para este tiempo ya tiene ciento y pico años. Ya estaba ancianito cuando lo tuvo. Ahora, ¿cómo? Mucho más ancianito, ¿no? Y esto me dice a mí que él, Isaac, era un participante de buena gana o un voluntario. Ponte a pensar. Porque si hubiera querido Isaac, él pudiera atado a su propio padre. ¿Cómo que me vas a atar? ¿Cómo que me vas a amarrar aquí? ¿Cómo es que? ¿No? ¿Qué? ¿Me vas a sacrificar a mí? A ver, ven para acá, viejito. No. Ponte a pensar. La fe, no nomás de Abraham, aún su propio hijo. El versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Santiago, fíjate, 2:21 al 22 dice así. Y comienza y hace una pregunta: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué no ves esto? La pregunta. Porque Santiago está analizando la relación entre la fe y las obras. Ese es el punto principal aquí. La verdadera fe siempre se demuestra por la obediencia. Y es lo que estamos viendo aquí. La fe en acción. Abraham, fíjate, no fue salvo cuando ofreció a Isaac, porque él ya había sido salvo años antes. Cuando él confió, cuando él creyó en la promesa de Dios. Él ya estaba justificado como si aún nunca hubiera pecado. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, porque estaba salvo, podía demostrar su fe en acción. Santiago no nos dice que somos salvos por obras o sacrificios, sino que si tienes fe salvadora, va a haber obediencia en tu vida. Se va a demostrar. Otra manera de decirlo, va a haber fruto en tu vida. Y Dios nos ha llamado a ser inspectores de fruto. Los conocerás por el fruto de sus vidas, por lo que hacen. Porque hay aquel que declara ser cristiano, que dice que es creyente, pero ¿qué es el fruto de su vida? ¿Qué son las acciones? Fe salvadora, va a haber obediencia en su vida. Romanos 4:1 al 5 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces somos salvos por fe. Pero si somos salvos, va a haber fruto en nuestra vida, va a haber obediencia en nuestra vida. El versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Abraham, ¿no? Uno puede decir: ay, qué bueno que Dios no puede ser distraído. Gloria a Dios. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Perfecto. Todo es a su tiempo y no al tiempo de nosotros. Versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjate, Abraham había pasado la prueba. Amaba a Dios más que todas las cosas. Le diera todo lo que Dios le pidiera. Tercer punto, la verdad, versículo 13 al 24. El versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveerá un carnero aquí, no un cordero. El cordero que Dios proveería sería su unigénito hijo, Jesús. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. Dios, fíjate, proveyó un carnero cuando se necesitó. Por eso Abraham llamó el nombre del lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Es ahí, en ese lugar, que Dios iba a proveer el cordero, el unigénito Hijo, Cristo Jesús. En este mismo lugar, aquí, era Calvario, el lugar de la calavera, Golgota. Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana. Y es en Calvario que Dios, fíjate, proveyó por nuestra necesidad. Pero solo para aquel que lo acepta en fe. Aquel que pone su confianza en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho. Y los que ponen su confianza en Él, te voy a decir, son obedientes en su instrucción. Versículo 15 al 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y una vez más, fíjate, bendiciones siempre siguen la obediencia. Fíjate lo que dice, versículo 17 al 18. De cierto te, ¿qué? Fíjate. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente. Y háganme favor, subrayan en tu simiente en tu Biblia. Muy importante. Muy, muy importante. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué digo esto? Fíjate, Gálatas 3:16 nos habla acerca de esto. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Entonces se nos explica aún en el Nuevo Testamento de este cuadro que se ha pintado en el Antiguo Testamento. En tu simiente. Versículo 19.
Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Y yo creo que regresó completamente un hombre cambiado. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque tomó ese paso de fe. Y se me hace interesante que su hijo Isaac ya no es mencionado hasta que lleguemos a Génesis 24. Y es cuando viene a conocer su esposa. Y es como otro cuadro de Jesús que regresa por su iglesia. Versículo 20 al 24 dice así: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca, que ha dado luz a hijos de Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Keumel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Y aquí puedes subrayar Rebeca. ¿Por qué? Porque somos introducida a la esposa de él. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Tahas y a Maca. En la Maca descansaron todos. No. Pero fíjate, una vez más, es importante tomar nota de Rebeca en este lineaje, porque Rebeca sería la esposa de Isaac. Y veremos eso cuando lleguemos al capítulo 24. Pero qué lindo cuadro se nos pinta del amor del Padre que tiene por su Hijo y que ofreció su Hijo por nuestra salvación. La simiente, Cristo Jesús, que dio su vida por todo pecador. Y podemos ser perdonados de nuestros pecados si no lo conoces como Señor y Salvador. Te puedes arrimar y va a haber hermanos, hermanas que te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo. Pero nosotros que somos cristianos, la aplicación aquí es esta. Vamos a ser probados. Y tenemos que reconocer que no todo el tiempo vamos a entender el por qué. Ay, ¿por qué está pasando esto? No debería ser la pregunta. Yo te voy a decir esto en esta mañana. Vamos a ser probados y con más razón primero, detenernos de sus promesas. No te enfoques en las explicaciones, porque ahí se pierden muchos, queriendo entender el por qué. Ay, yo por qué, ay, por qué, y esto por qué. No, detente de sus promesas. 2, detente de su poder. No de tu propio poder, de su poder. Y tercero es detenernos de su propósito, no de tus propios deseos. Porque a veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén.